¿Cuáles consideras que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Antes de morir, ok, se llama Mil Soles Espléndidos. ¿Cuáles consideras que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Pues a mí los libros que se me hacen muy interesantes sobre la historia de nuestro país. ¿Cuáles consideras que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Es una pregunta bastante complicada. 100 años de soledad es un gran libro, por ejemplo, y si lo están vendiendo por aquí. Bueno, yo consideraría que es importante informarnos acerca de los libros ya sea de política, economía. Hola familia, ¿cómo están? Yo soy su amigo Edgar González, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero que me acompañen a la Feria del Libro 2019 en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a preguntarles a los amantes de la lectura cuáles son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir. También les quiero compartir un poquito de lo que grabé en la Feria del Libro. Espero les guste, hermanos, disfrútenlo mucho y vamos a comenzar. ¿Cuáles considera que son los libros que debemos de leer sí o sí antes de morir? El Principito. El Principito. Hay un autor a mí que me encanta que es Juan Villoro. El libro salvaje de Juan Villoro yo creo que es muy bueno. Y tal vez a leer a Germán Hesse, Siddhartha. ¿Por qué considera que esos libros? Pues yo creo que son los que te detonan, son principales detonadores de la vida y la toma de decisiones, ¿no? Y aparte son libros que, el Principito que te va como orientando un poco, es como de dominio público, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Antes de morir, ok, bueno, pues lo voy a decir desde los libros que he leído. Hay un libro, es que no me acuerdo cómo se llama el escritor. Alguien recuérdeme quién es el autor porque debiera señalarlo. Se llama Mil Soles Espléndidos. Es un afgano, de hecho, y cuenta la historia de dos mujeres afganas y siento que es como muy importante como para entender el conflicto como de ese lado. ¿Qué otro libro? No se me ocurre más de momento. Es que quiero recordar el nombre del título del libro. ¿Cuáles consideras que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Pues a mí los libros que se me hacen muy interesantes son los que traten, no sé, los que te permitan, no sé, tener un poco de conocimiento sobre la historia de nuestro país, o los hornos de Hitler, algo así. ¿Cuáles considera que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Es muy difícil esa pregunta, pero ahí te va Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo y El Laberinto de la Soledad de Paz. ¿Cuáles considera que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Antes de morir. Ay. Esa es una excelente pregunta. Pues no tengo ni idea de morir.
Pues la Biblia pues es cotidiana, ¿no? Pues debería de leerla uno diario. ¿Cuál consideras que es el libro o cuáles son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Bueno, yo consideraría que es importante informarnos acerca de pues los libros ya sea de política, economía, que son los más importantes y que es lo que más es el tema que más relevancia tiene en nuestro país. ¿Cuáles consideras que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Está bien complicado, no sé, pues digamos que necesitas aprender mucho de cultura, creería yo que cultura del mundo. Muchas veces uno se queda como con lo que le dice la gente, pero realmente no profundiza y no busca más allá. Creo que buscar libros culturales del mundo donde te cuenten como la riqueza y todo lo que ha pasado a través del tiempo, creo que siempre va a ser importante y siempre hay que hacerlo. No te quedes con lo que te dicen o con los recuerdos, porque igual la gente se va, se muere y tú no tienes más cultura. Necesitas rescatarlos y leer más. ¿Cuáles consideras que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Que deberíamos de leer antes de morir. Pues yo creo que los que nos enseñan sobre nuestra historia, ¿no? Nos ayudarían mucho como a no volver a repetir los mismos errores. ¿Cuáles consideras que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? No sé si ubiques el de niño, padre rico, padre pobre. De Kiyosaki. Ajá, creo que sí. No me acuerdo ahorita muy bien de los libros, pero déjame acuerdo, Es que quiero recordar el nombre del título del libro. Bueno, no me acuerdo, pero es que te cuenta, no sé si ubiques que la colección de Padre Rico Niño, bueno, hay una colección de Padre Rico Niño Pobre, ¿no? Entre uno de esos está el de Niño Sabio, Niño Rico, está el de 2000 años más tarde. No, la verdad ya no sabría decirte qué otro libro más. ¿Por qué consideras que el de Padre Rico, Padre Pobre es un libro que debemos de leer antes de morir? Pues porque habla mucho de la economía. Más que nada ese libro habla como le abre la mente a las personas. Mi mente es superior a la de los demás. Le abre la mente a pensar más en grande. Porque pues el mexicano siempre tiene la costumbre de guardar dinero, pero gastárselo. Y ahí te enseñan a que tienes que ahorrar, tienes que invertir, pues para poder tener un mejor futuro. Y ya cuando tú tengas una inversión ya puedas gastar. Más que nada por eso. ¿Ya estás aplicando sus consejos? La verdad sí, tanto en mí mismo como también en las demás personas. ¿Cuáles consideras que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Libros que antes de morir. Bueno, es que yo tengo un género muy específico, me gusta mucho de política. Yo leo como Maquiavelo, Rousseau, Hobbes, sobre todo el entorno social. Yo siento que un libro que deberíamos leer es el de Norberto Bobbio sobre el constitucionalismo y el positivismo, habla actualmente sobre nuestro país, sobre la forma de gobernar y sobre lo que puede pasar si no le ponemos atención a las políticas que hay en este momento. ¿Tú qué opinas del PG en este momento? Bueno, yo respeto la opinión de todos, cada quien votó por la persona que quiere, yo no soy un partidario de él. Chapulines, fifís, ternurita. Yo considero que puede modificar sus políticas anteriores, pero no soy fanático de él, pero respeto la opinión de los demás. ¿Cuáles consideras que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? ¿Algún género literario como de cultura en general? Bueno, a mí me gustan los de libros como de algarabía, que vienen varios datos de distintas, historia o datos culturales de algunos otros países. En general, cultura en general. ¿Cuáles son los libros que debemos de leer sí o sí antes de morir? Buena pregunta. ¡Qué buena pregunta, Dorothy!
libros de la vida, ¿no? Hay uno que se llama Libro de la Vida y yo lo he leído y está muy bueno. Bueno, sí, yo me supongo que hay que leerlo. Ese antes de morir tenemos que leerlo. Sí, está bonito. ¿Cuáles consideras que serían los libros indispensables que debemos de leer sí o sí antes de morir? Principalmente de autores que nos han ayudado a la cultura. Bueno, yo considero libros que tienen como historias de Gandhi, cosas que ayuden realmente a la sociedad. ¿Cuáles consideras que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Es una pregunta bastante complicada. Creo que, por ejemplo, aquí en esta feria del libro hay muchos libros que podríamos leer antes de morir, como para dar un ejemplo muy claro de aspecto. Pero si pudiera dar una opinión rápidamente, pues no lo sé, está complicado. La verdad sí, no sería una respuesta que te pudiese dar ahorita mismo. ¡Qué difícil es! Dentro de varias editoriales podría decir que 100 años de soledad es un gran libro, por ejemplo, y si lo están vendiendo por aquí. Ensayo sobre la ceguera también es muy buen libro, por ejemplo, y así puedo darte muchos ejemplos al respecto. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. ¿Cuáles consideras que son los libros que deberíamos de leer sí o sí antes de morir? Los cuentos cortos de Adolfo Becker. No sé, son muy bonitos, son muy interesantes y tienen bastantes cosas que les pueden agradar a todas las personas.
Familia, recuerden que la Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México estará del 11 al 20 de octubre. El horario de la feria es de las 11 de la mañana a las 8 de la noche, pero si quieren una información más precisa de todo el programa con las diferentes actividades, horarios y presentaciones, chequen las redes sociales oficiales de la Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México y ahí encontrarán toda la información. Así que si tienen oportunidad, dense una vuelta. Hay muy buenos precios, muy buenos libros, demasiadas editoriales y además muchísimas actividades que estoy seguro que les van a encantar. Y si ustedes van a la feria, por favor me encantaría que aquí abajo en los comentarios me cuenten qué libros compraron, a qué actividades se metieron y también cuáles fueron las conferencias que más les gustaron. Voy a estar al pendiente de todos sus comentarios. Listo familia, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, por favor háganmelo saber con un hermoso like. Me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas sus redes sociales. Suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise inmediatamente que suba un nuevo video. No olviden checar en la cajita de descripción todas mis redes sociales por si gustan seguirme. Los voy a estar esperando en Facebook e Instagram y Twitter. No se pierdan los siguientes videos en el canal, ya que hice otras preguntas en la Feria del Libro que estoy seguro que les van a gustar demasiado. Ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video en unas cuantas horas más. Cuídense mucho y no olviden que los amo familia. Bye.